Identidades. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Identidades, el podcast de la Secretaría de Cultura y que realiza, produce y coordina el Centro de Documentación e Investigación de las Artes. El día de hoy nos acompaña una amiga entrañable del Centro de Documentación, la doctora Caterina Camastra. Un gusto que estés acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a hablar de una fecha representativa, que la idea es seguir visibilizando, seguir recordando, seguir atendiendo la importancia de la fecha, que es el 25N, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Sí, de la eliminación de la violencia. Sí, de la eliminación de la violencia, y que esta jornada en particular siempre la ONU pone que aparte no solamente es un día, sino da otros 16 días de activismo. Entonces, partir desde ahí, en tu visión, ¿cuál sería la importancia de seguir visibilizando no solamente un día, sino, si bien es una conmemoración, una fecha que nos da la pauta para erradicar la violencia, la eliminación, de dónde tú crees que parte toda una jornada y dónde estaríamos a nivel internacional en este ámbito? Bueno, el sentido que tienen estas fechas que se establecen es pues darnos un asidero también para la reflexión y para también hacer como el punto de la situación, como bien dices, dónde estamos, dónde seguimos estando en Michoacán, en México e internacionalmente. Y yo creo que es muy importante que se siga visibilizando que existe una específica violencia, un problema cultural, estructural contra las mujeres y las niñas. Hay una misoginia que inclusive atraviesa diferentes culturas del mundo, de Oriente a Occidente, diferentes religiones, sociedades en apariencia diferentes, pero parece ser que la misoginia es una causa que siniestramente une a través de las diferencias culturales. Y seguir visibilizando, sí, porque creo que uno de los discursos más peligrosos que últimamente se han puesto como de moda es ese de, pues ya, ¿no? El feminismo ya logró todos sus objetivos y además hace un tiempo había feministas buenas y serias. Hoy en día son 4 ridículas con los pelos de colores y los lentes de plástico que no sabemos ni qué quieren, ya que ya tienen todo. Y pues ese ya tienen todo está bastante en veremos cuando volteamos a ver que la violencia de género estructural, cultural contra mujeres y niñas es tristemente una cuestión todavía de actualidad y de nota roja, no está en los anaqueles de un museo como quisiéramos, todavía es una cuestión actual, entonces pues tenemos todo, no exactamente. Y que se hablaba también de esta cuestión del feminismo, de que aparte para qué salen si aparte están divididas en marchas, por ejemplo, hay bloque aquí, bloque allá, y también esta parte que recién mencionabas, la importancia de nombrar a las niñas. O sea, últimamente también se nombra a la niñez, pero principalmente uno pensaba que la violencia solo la sufren, entre comillas, sufren las adultas que ya son conscientes, pero la verdad visibilizar a la niñez, las niñas en particular, es otra manera de hacer presente que no hay una edad para la violencia. Seguramente, y ahí desde una perspectiva interseccional, ahora sí que se intersectan o se cruzan varios ejes de violencia, porque las infancias están expuestas por su vulnerabilidad con respecto a las personas adultas en una sociedad que también entre su rico surtido de prejuicios tiene el adultocentrismo, porque es un hecho. Entonces, al cruce de estas dos posiciones de vulnerabilidad, pues las niñas
están particularmente expuestas, tanto en cuanto personas no adultas como en cuanto de género femenino. Exacto. Y por ejemplo, tú que vienes, que tienes esta periferia de extranjera, entre comillas extranjera, hoy ¿cómo ves Michoacán, dónde está con estos avances del feminismo, de la erradicación de la violencia? Creo que falta un buen en Michoacán, en México y en general, porque luego uno piensa que en Europa es tan diferente y luego te pones a ver las noticias de España o de Italia o del Reino Unido, de los crímenes de odio en contra de las mujeres y dices, no es que sea tan diferente. Yo me acuerdo que hubo un verano en Italia que de plano empecé a cuestionarme si era una buena idea siquiera dar esas noticias porque parecía que se inspiraban unos a otros. Además, voy a decir algo muy macabro que no se tome como una broma. Se había como que puesto de moda un método bastante horrible que era prender fuego a las víctimas. Sí. Y de verdad yo llegué el momento que me cuestioné, o sea, está bien la libertad de prensa, pero esto no estará siendo una fuente de inspiración. Así fue algo, o sea, de verdad he llegado a cuestionarme si esas noticias hay que darlas. Por un lado hay un avance y esto creo que también en realidad no es que Michoacán sea tan diferente ni de México ni del mundo. Creo que hay un avance en el sentido que casi todas se han aprendido que ser machista está mal, o es algo que da vergüenza. Y por lo menos como fachada hay que aparentar no serlo de alguna u otra manera, pero es un avance pues que no basta, sí. Obviamente dada la entidad del problema. Ahora yo no he mirado las estadísticas más recientes, pero la última vez que miré todavía estábamos en 9 feminicidios al día en México. Sí, es tremendo. Y entonces pues sí, está bien que por lo menos a nivel cultural se haya abierto un poco una pequeña brecha de cuestionar que ser machista es algo que no está bien. Claro. Ahora falta que deje de ser una postura hipócrita, que deje de ser también una cuestión también de que a nivel oficial se pueda decir, miren, no somos machistas, y luego en la vida cotidiana, en los hechos, en las relaciones de pareja, no sea otra cosa. Y de hecho creo que junto con ese avance por un lado hay un retroceso muy grande por el otro. Uh-huh. El difundirse de todas esas ideologías además ligadas al racismo y al supremacismo blanco de extrema derecha, que luego pegan fuera de Estados Unidos, donde nacieron toda la cuestión de los célibes involuntarios, la violencia ese del asesinato que sucedió en la Ciudad de México, de un chico de una prepa que mató a otro chico por el crimen de tener novia. Sí. El asesino explícitamente dijo inspirarse en esas ideologías. Sí. Y esas van de la mano con todo ese otro rollazo espantoso de las mujeres y hombres de alto valor, que yo alucino, y no es solo cuestión de respetar opiniones diferentes, ese es un discurso peligroso. Terrible. Sí. Terrible. Y es además algo obsoleto, rancio, que nos quieren poner como wow, el último descubrimiento de la filosofía influencer, el alto valor. Había un programa de hecho que nada que ver, pero justo el término era así, el alto valor de ser persona. Y que ahora eso en su momento es utilizado de otra manera. Y justo ahí va mi otra pregunta. Pensar que la violencia solo radica en te pego, lo que mencionaste, te quemo, te violento físicamente, pensar que la violencia va más allá, que no solamente son esos dos tipos de violencia. Hay otras violencias que son invisibles, pero existen. Claro, por eso
se ha hablado y se han hecho infografías y del termómetro de la violencia, ¿no? Y de cómo va creciendo y cómo empieza desde el caldo de cultivo cultural, Sí. desde volviendo a las infancias, desde todavía inculcarles a las niñas que hay cosas que no son para ellas, que hay cosas que ellas no deben hacer, que hay expectativas sociales, que es su deber responder a ellas y conformarse, y que si no te conformas a cierto modelo, entonces no eres de alto valor. Volviendo, lo siento, me tiene especialmente alucinada ese temita del alto valor. Creo que ni mi bisabuela se lo hubiera comprado ya. Y desde ahí esas son toda una serie de violencias que van construyendo hasta que alguien se sienta en derecho de ejercer violencia física hasta llegar al asesinato sobre una niña o una mujer, o que no se conforma o que igual y se conforma, hasta eso. Claro. O sea, pero es el ejercicio del poder, finalmente. Y ahora, ¿cuál sería como de los pasos? Porque no sé si la palabra sería correcta, pasos, o cómo seguir visibilizando, porque no podemos erradicar, pero sí podemos prevenir, no solamente como instituciones en los diferentes grados que se manejan las instituciones, sino como personas, y en este caso tú y yo, desde la pequeña esfera que tenemos, cómo seguir haciendo partícipe a otras mujeres para prevenir. Pues haciendo esto que estamos haciendo, ¿no? Haciendo conversaciones en diferentes medios, haciendo eventos, hablando del tema y también implementando estrategias de cuidado y de autocuidado. Por ejemplo, es que hay de repente cosas que nos ponen a pensar, algo que debería ser tan sencillo como si me siento en peligro me meto a la primera tienda que esté abierta o a la primera oficina y ya no, y ahí la sociedad y la civilización humana se va a encargar de protegerme del peligro, porque para eso estamos. Y el hecho de que recién eso se tuvo como que declarar como una campaña, y yo me quedé pensando, wow, estamos teniendo que declarar esto como una campaña explícitamente cuando debería ser algo natural, normal. Es así funciona la sociedad humana, ¿no? Queriendo salir de todo contra todos, se pasa al cuidarnos entre todos. Y el hecho de que haya tenido esto que ser enunciado y desglosado en una campaña especial nos hace también pensar que quizás eso, debemos voltear y fortalecer los lazos comunitarios, los lazos de cuidado, validar mucho las niñas y las jóvenes, escucharlas siempre, cuáles son sus temores, cuáles son sus dificultades, con qué se enfrentan y volver, o sea, porque lo que se ha logrado en realidad es como una vergüenza de fachada. Tenemos que ahora atacar detrás de la fachada. Y no sé, la vieja confiable también de seguir increpando al tío en la cena de Navidad, ¿verdad? No dejarle hacer sus bromas machistas en paz, nada de paz. O sea, ser incómodas, ser impertinentes ¿Y se podrá hacer eso? Seguir incomodando hoy día, porque también desde los espacios donde estamos, las diferentes personas y que luchamos desde nuestro lugar donde nos toca no pertenecer, pero sí estar. Ahora, por ejemplo, el cuerpo tiene otra manera de ataque, otra manera de violencia. Está bien, no te quemo, no te golpeo, pero te invalido a través del cuerpo. Y que es una violencia muy fuerte, sobre todo en espacios públicos y políticos. Claro, pero por ejemplo, yo creo que sí, también por ahí estamos ganando. Ahora me acordé de algo que pasó en la calle, de algún tipo que me dijo algo, ya ni me acuerdo.
Pero decidí luego, bueno, saben, las estrategias que todas tenemos, de repente escogemos nuestras batallas, ¿no? No todos los días una anda, o sea, a veces estás pensando en tus cosas y te pones simplemente como en automático y decides no hacer caso. Pero ese día yo ya decidí que sí hacía caso, entonces me volteé y le grité un par de cosas. Fue aquí cerquita por el Jardín de las Rosas. Y era la hora de salida de las escuelas y venía una señora mayor, que a todas luces una abuela, con un niño de la mano. Y la señora con el niño de la mano se paró junto a mí y me hizo segunda. Y le gritó al tipo ese que no han entendido que eso ya no se puede. Y yo pensé muy bien, porque ese niño de la mano de la abuela está viendo esto. Y se va con ese aprendizaje de que su abuela se paró junto a la señora loca que estaba gritando en la calle y la apoyó y le acuerpó y le dijo que tenía razón. Entonces igual y ese niño crece de forma diferente que ese otro tipo, ¿no? Y entonces es bien importante, igual y de repente nos da flojera, pero son importantes las micro batallas en el espacio público. Sí, justo. Con todo y que se entiende si una no anda todos los días con ganas de beligerancia, pero yo creo que sí es importante que tratemos y sobre todo si vemos que pasa algo así, por favor corramos con esa mujer a manifestarle que no está sola. Claro, justo ayer hablábamos con unas colegas de cómo estas nuevas generaciones, la llamada generación Z, cómo sí está siendo impactada, aunque uno desde donde estamos en nuestra edad pensamos que no, porque nos tocó otra época para vivir, para reaccionar, para contener. Esta nueva generación agarra un discurso que uno piensa que no lo agarra, porque en teoría, entre comillas, son dispersos. Sin embargo, puede que tengan un discurso donde ven las acciones y sí reaccionan. Sí, yo creo que en realidad de repente subestimamos a las chavas y a los chavos. Claro. Porque hay cosas que, no todos obviamente, tampoco ellos son un monolito, ni son todos iguales, ni mucho menos, o sea, son humanos como cualquiera, tienen sus diferencias, pero lo que yo he observado, bueno, mis estudiantes ya están más en sus 20s, pero hijos, hijas de amigos, de amigas, hay cosas que ellas tienen muy claras. Por ejemplo, la cuestión de que uno tiene derecho a escoger quién quiere ser en términos de identidad de género y de orientación en sus relaciones. Y no es algo que se discuta para ellos o que tengan que hacer quién sabe qué gran ejercicio de entendimiento. Ya eso lo tienen claro. No todo, obviamente, sí. con todas las salvedades del caso, pero tienden a tener ya claras unas cuantas cosas que igual y nosotros todavía nos interrogamos y nos cuesta trabajo. Lo tienen claro. También, por ejemplo, tienen claro que uno puede cambiar de idea. Claro, también. Con respecto a sus gustos, orientaciones e identidad a través de la vida y que no pasa nada. Claro. O sea, tienen más interiorizada, yo creo, esta cuestión de la posibilidad de la fluidez. También. Que a muchos de la generación de granito les o nos cuesta más trabajo. Luego una siempre quiere identificarse con las jóvenes. Igual y no siempre. Exacto. Pero sí, yo creo que de repente es que el prejuicio de siempre que tiende a subestimar a los jóvenes y uno dice, ay, los jóvenes de hoy, y de repente también tienen una que dos cosas que enseñarnos en realidad. Exacto. O la idea de subestimar de ellos no lo perciben como nosotros, cuando en realidad tienen quizás un espectro, no en todos los casos, salvedades, lo traen introyectado y lo posicionan de otra manera. Quizás a nosotros en nuestras respectivas generaciones nos daba miedo manifestarnos y preferíamos ignorar y pasar de largo siempre, no luchar nunca, no agarrar ninguna batallita. Y hoy día, hasta nosotros en nuestras generaciones nos atrevemos a agarrar batallas. Como tú dices, no todos los días, pero antes no lo hacíamos, creo, no todos los días.
Sí, creo que sí, eso también es un avance de valorar el hecho de no quedarse callados. Y los jóvenes y las jóvenes que tienen por costumbre cuestionar, creo que es muy buena costumbre. Exacto. Sí. Pues algo más que quieras agregar. Es un podcast que dura lamentablemente muy poquito, que sin embargo nos da la posibilidad de volver a repasar las ideas, las premisas, visibilizar los hechos, las acciones y sobre todo dónde estamos paradas en una fecha tan conmemorativa, representativa y de visibilización como es este 25N. No más que esto de no dejar de hablar, no dejar de cuestionar y no pensar que ya está todo obtenido, ya no hay más que hacer ni que decir, porque a todas luces así no es. Y bueno, el avance de la humanidad, si se puede decir así, siempre es un trabajo en curso. Jamás vamos a poder decir ya hemos llegado al punto final. Al punto final y de aquí ya no hay más evolución de pensamiento que se necesite. Exacto. Pues un gusto, Kate, haberte tenido acá, haber compartido tu conocimiento y sobre todo esto, que sea una voz para que otras voces también se levanten y saber que todos los días podemos emprender, aunque sea una pequeña batalla hasta con nosotras mismas, de decir hoy mínimo voy a levantar la voz en alguna u otra situación. Así que muchas gracias por tenerte acá. Y muchas gracias a ti, Alma, y a todas y todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias a todas y todos que nos escucharon el día de hoy y nos vemos la próxima edición del podcast Identidades. Hasta la próxima. Michoacán es mejor.